No, Gracias, gracias, gracias por Gaby, estar Gaby, acá Gaby. con nosotros. Gaby, pues preguntarte, ¿cómo ves esta aprobación ya en los estados, en los congresos de los estados? Eh, ¿Qué te pareció toda esta discusión? ¿Qué, pues, alguna puntualización que tú quieras hacer sobre estas sesiones, sobre las manifestaciones, ¿no? Que por ahí vimos que estuvieron muchas caras conocidas, hijos, ¿no? De personas, de políticos, políticas. Entonces, pues, ¿qué decir de esto, Gaby? Bueno, sobre las manifestaciones, creo que es muy sintomático que hayan podido entrar al Senado. Quienes nos hemos manifestado afuera del Senado, ¿no? Específicamente cuando las reformas de Peña Nieto, sabemos que no se puede, bueno, ni siquiera en la banqueta, o sea, teníamos que ponernos en la calle, por supuesto estaba rodeado de granaderos, etcétera, y no cabe duda que alguien les abrió la puerta. Y eso habla de cuáles son las fuerzas políticas que siguen manejando al interior y también de la falsedad del discurso de la derecha y de cierta izquierda, hay que decirlo, que dicen que hay, digamos, una recomposición del poder absoluto, tipo el PRI y demás. Ese tipo de cosas de un grupo que puede entrar hasta la sala, ¿no? Ya del Senado y demás, nos habla de, puede tener la mayoría, pero no necesariamente tiene todos los hilos del poder, ¿no? Y eso enciende las alarmas, porque además lo que veíamos en la transmisión era gente, digamos, como muy enojada, pero en este sentido de muy enloquecida. O sea, creo que sería falso hacer paralelismos, por ejemplo, con las manifestaciones que efectivamente en muchos momentos se tornaron violentas cuando se aprobó la mal llamada reforma educativa, que era una reforma laboral. Es así una reforma que afectaba los intereses y las cuestiones laborales de los maestros. Hay que decir que en esta las cuestiones de los trabajadores de base no se van a tocar, sí de los jueces, ministros y demás, pero ellos son funcionarios, ellos no tienen, digamos, cómo ampararse, ¿no? En una cuestión de afectación laboral. En esa ocasión, por ejemplo, y eso se lo escuchaba ayer a Tere Rodríguez, ¿no? De decir, bueno, tendríamos que distinguir entre la rabia que viene justamente de que te pisoteen derechos, de que, por supuesto, todo un discurso que venía desde el sexenio anterior, ¿no? Con esto de los profesores son flojos, son ignorantes, etcétera, a esta rabia que viene de una cuestión irracional, ¿no? De empezar a gritar como locos, muchos que ni siquiera sus cuestiones de derechos laborales están afectados, ¿no? Y otros a partir de supuestos que no están sucediendo, ¿no? Como decir, se acabó la democracia, se acabó la república, etcétera. Entonces, sí creo que decir, ay, ya ha habido disturbios o ya han entrado es no querer ver cuáles son las diferencias y cuáles son las líneas de poder que podemos identificar en todas estas manifestaciones. Entre el odio que te traían estos manifestantes y la rabia que bien explicas, ¿no? Así como que viene de la indignación, pues. Ajá. Gracias, Gaby. Así es. Sí, Gaby, aquí, Alejandro Ruiz. Así, Ale, hablando como por sílabas. Mejor conocido como Ale. Sí, justo esto, ¿no? O sea, yo me estaba poniendo como a pensar como estos momentos previos que pueden explicar ciertas escaladas en la rabia o más coordinación dentro de estas protestas. Y tenemos como algunos momentos clave, ¿no? O sea, a lo mejor yéndonos muy para atrás y muy sospechosistas como somos algunos,
pues bueno, tuvieron esta reunión la oposición con gente de la OEA que son como muy buenos en planificar este tipo de desestabilizaciones democráticas dentro de los países que tienen elecciones populares y que tienen como cierto grado de soberanía. Tenemos después justamente esta cena de petit comité, como dicen algunos, entre Lito Moreno, Norma Piña, algunos ministros, y después viene un apuntalamiento de una estrategia del paro en la Suprema Corte, la posible destitución de algunos ministros como para poder ahí decir que hay un golpe hacia los poderes de la Unión, etcétera. Y estas protestas que van escalando hacia la toma del Senado, que seguramente vamos a ver ahorita una recomposición de la estrategia que va a tener la oposición dentro de cómo manifestarse, ¿no? Ya levantaron el plantón, por ejemplo, en el Congreso de la Unión. Hay que ver si hay protestas en los estados. En algunos estados hubo también protestas en Baja California, en Puebla, donde pues, se ve que hubo ahí golpes en algunos momentos. ¿Qué lectura tienes de esto, Gaby? Y cómo prever cuál va a ser, digamos, la estrategia de la oposición ahora al inicio del sexenio, ¿no? Se hablaba de una intentona de querer anular la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, como que es un rumor que por ahí yo siento que avientan rumores para ver si toman fuerza y si no toman fuerza no lo hacen, pero ¿qué es lo que podemos esperar? ¿O tú cómo ves el panorama de esta oposición que está o parece estar radicalizando estas protestas en el país, ¿no? Yo creo, y también es difícil no ser sospechosista, como tú mencionas, Ale, porque sí creo que la pugna apenas empieza. O sea, lo que nos ha mostrado y la lucha, yo creo que apenas empieza, ¿no? O sea, parece que se ganó con la votación en el Senado, pero creo que a esto todavía le va para largo. ¿Y por qué? Porque hemos visto durante todo este tiempo a un poder judicial que en el discurso defiende la separación de poderes, según ellos una democracia que evidentemente no está en riesgo, pero les gusta ondear esa bandera, etcétera. Pero cuando uno ve las estrategias, todas son saltándose la ley, no la protesta, porque esa hay que decirla que se tiene que garantizar absolutamente a todos. Por supuesto, debemos reprobar que los hayan intimidado. Yo haría esa distinción, los intimidaron aventándoles de los extintores. No le llamaría yo a eso represión, y sobre todo los que hemos estado cuando sí avientan gas lacrimógeno, etcétera. Y ni hablemos con la brutalidad y la violación de derechos humanos que hubo con el movimiento magisterial en el pasado sexenio, ¿no? Pero es cierto que los intimidaron, o sea, es cierto que ver una valla, ¿no? De lo que se supone que ya no es cuerpo de granaderos, pero lo que sea que se llame ahora, y aventando el gas de los extintores, pues es una intimidación. Pero no es la protesta en sí misma. O sea, quien quiera poner en el discurso que queremos decir que no protesten, yo creo que está queriendo de nuevo engañar y mentir. El problema es, una, que han presentado amparos que otros especialistas han dicho no tienen ningún sustento porque el poder judicial no puede impedir que el poder legislativo pues haga su trabajo, que es justamente hacer y modificar la ley, y no puede tampoco ampararse frente a una ley que todavía no está ni siquiera publicada. O sea, sabemos, como ahorita decía Ale, que viene todo un proceso de que se apruebe en congresos locales en cierto número, si no estoy mal es en 21 o 20 congresos locales, para que se publique en el diario oficial de la federación. Entonces, no hay ahí un fundamento jurídico. Por otro lado, hay, por supuesto, una cuestión medio amañada de decir que están en paro, por no decir que tienen una huelga, porque ellos no podrían hacer huelga justamente porque son trabajadores, son servidores públicos, ¿no? O sea, es como si el presidente, un secretario dijera, ay, me voy a poner en huelga y ya no voy a trabajar, ¿no? Entonces, sí creo que lo que podemos esperar si lo que hacen es justamente violar sus propios preceptos y violar aquello que ellos mismos dicen que defienden,
creo que sí el panorama, a lo mejor porque soy pesimista, pero creo que puede empeorar, ¿no? O sea, no solamente seguir calentando la protesta, y aquí tendrían que ser muy cuidadosos quienes traten de blindar las cámaras de diputados en los estados o aquí mismo en la Ciudad de México, sobre todo en los estados que sí son más dados a dar el macanazo a la primera provocación, porque eso sí creo que les da argumentos a ellos para seguir intensificando y subiendo el nivel, digamos, como no solamente de violencia y de las cosas que dicen, sino de estridencia, ¿no? O sea, de subir la estridencia de algo que lo que es cierto es que no tiene un respaldo popular. O sea, son los trabajadores, son los hijos de funcionarios, son los hijos de gente de los partidos, ¿no? Que por intereses políticos están ahí. Los trabajadores yo creo que porque están mal informados, porque a ellos, a los de base no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Sus derechos están asegurados, pero más allá de eso, no es algo que esté encontrando eco. Pero cuando todos decimos la derecha es un desastre y la oposición es un desastre, que lo es, sí creo que eso no quiere decir que aunque electoralmente y en este tipo de batallas, ¿no? Del debate esté derrotada y moralmente derrotada, eso no quiere decir que no pueda seguir operando, porque en realidad detrás de ellas están los intereses económicos y esos siguen teniendo maneras de operar, cerrar pinzas, empujar cuando las cosas no les parecen. Sí creo que la reacción de ayer, y con esto cierro porque ya me estoy alargando, de los mercados internacionales y que no pasó nada catastrófico con el peso y al contrario se apreció, ¿no? Nos habla de que internacionalmente a lo mejor están diciendo, bueno, esto ya pasó, por supuesto no era nada grave como querían hacernos ver y demás, y que a lo mejor lo dejarán pasar ya en los cauces, pero tenemos que ver aquí en las cuestiones internas y la política interna cómo se van eh, dando las cosas. Yo te quisiera preguntar, bueno, ahorita que estamos hablando acerca de pues, los congresos locales y toda esta parte, creo que es importante comprender cómo, o que nos ayudes a comprender a nosotros y el auditorio, cómo es que se está articulando la derecha desde los estados, ¿no? Porque creo que tenemos una visión a veces un poco de la capital, Chilangocentrista. chilangocentrista justamente, y pues no comprendemos aún cómo a lo mejor se están organizando las derechas o la oposición de derecha en los estados, ¿no? Tenemos el caso de Aguascalientes, que hace poco pues quitó esta del aborto, ¿no? Esa reforma la modificó y pues hay que entender cómo se está manejando, ¿no? Sí, gracias Camilo. Hola. Yo creo, por un lado, el miedo que les daba que sí tuvieran la mayoría calificada era porque sabían que en los estados la mayoría sí tiene control morena, es decir, que no va a ser tan fácil que se atore por parte de la aprobación en los estados. Si bien es cierto que yo creo que en los estados todos, incluso en los que gobierna Morena, muchas veces pueden reaccionar de manera muy conservadora, ¿no? Eso, hay, digamos, como esa tendencia. Yo pienso, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Que no necesariamente tenemos, diputados locales que sean, ay, los más progresistas, porque lo que sí vemos en los estados, esto que nos escandaliza a nivel del Congreso Nacional y la Cámara de Senadores del chapulineo y demás, en los estados es el pan nuestro de cada día, o sea, son como el mismo grupo nada más ahí moviéndose entre diferentes fracciones. Yo creo que ahorita eh, el empuje de Morena en los estados también es muy, muy, muy grande.
y que esta gente que se pasó del PRI, que se pasó del PAN, que se pasaron de otros, van a alinearse y disciplinarse y van a votar a favor de esta reforma. No quiere decir que lo vayan a hacer así con todas las leyes, porque hay que ver que esta esperamos que sea la que abra otras y que tendremos que dar batalla, y eso lo comentábamos en otro programa con Ale, de otras que no queremos que pasen, ¿no? Pero de las que sí queremos que pasen, habría que ver, porque efectivamente hay en muchos estados una tendencia al conservadurismo, ¿no? Unos completamente declarados como San Luis Potosí, como Aguascalientes, como Guanajuato, pero otros que de repente uno los deja de ver tantito y echarles el ojo y votan cosas extrañísimas, ¿no? O sea, entonces yo sí creo que ahí tendría que funcionar, pues, por lo menos algo de disciplina del partido, qué sé yo, ¿no? Que, alineara más o menos alrededor de ciertos intereses, del partido en el gobierno. Por acá, Lilia Paredes, aprovechamos para mandar un saludo a todas las personas que están en el chat, pero hay un comentario que me gustaría aprovechar para preguntarte. Ojalá que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum haga una revisión a las concesiones del espectro radioeléctrico para, no para censurar, sino para que no sigan envenenando y se sancione la falsedad y la mentira. Yo estuve siguiendo también esta sesión y toda como la jornada, digamos, tanto de las manifestaciones como de pues de esta sesión en la Cámara de Senadores, tanto en el canal del Congreso por internet, pero también en los medios estos tradicionales, ¿no? Y abiertos para ver qué decían, qué no decían. Y pues algo que me llamó la atención justo se refiere a esto, cómo incluso decían que era algo histórico, inédito, que nunca se había visto, ¿no? Que entraran manifestantes al Congreso, bueno, sí, al Senado, pero bueno, ya después empezaron a recapitular como algunas algunos otros momentos. Entonces te das cuenta que no es cierto que era tan histórico, ¿no? Pero justo como este apoyo, esta necesidad de querer meterse y volcarse a este discurso para que la gente, ¿no? Digamos que solo se informa por se sigue informando por estos medios televisivos, estas dos cadenas que están de forma abierta, pues dispersar más este discurso, ¿no? De que era algo así como inédito, o sea, es un hecho que realmente pues sí tiene relevancia, pero ya si se va desmenuzando más en análisis, pues te das cuenta que no es tan, digamos, tan puro, tan, o sea, no tenía una contención también social, ¿no? O sea, son los del Poder Judicial y solitos. Entonces, ¿tú cómo ves esto de, pues, estos discursos que sostienen estos medios, ¿no? Aunado a esta pregunta que, bueno, a este comentario que hace Lilia Paredes, Gaby. Ay, esos son temas bien complicados porque por supuesto uno no quisiera ver la manera tan burda en la que mienten en Atípica, en Televisa, ya no digamos Javier Alatorre en hechos, ¿no? Y lo que ha hecho que es francamente deleznable. Pero estas cuestiones de regulación, siempre hay, digamos, el susto de que se puedan usar como cuestiones de también de limitar la libertad de expresión, ¿no? O sea, yo creo que más que venir desde el poder, lo que tendríamos que hacer es desde el público y desde las audiencias, cómo obligamos, sea dejando de consumir esos medios, sea haciendo la crítica y demás, para, por ejemplo, Televisa creo que está recibiendo, digamos, como una dosis de realidad de lo que la gente está rechazando, está teniendo por al menos en apariencia, que tratar de equilibrar sus meses y demás, porque se le van las audiencias y con las audiencias se van los patrocinadores. Yo iría más por algo así que por cuestiones de regulación desde el Estado, salvo en casos extremos como el de Salinas Pliego, que a él sí yo le quitaría su, ¿no? O sea, no es posible que alguien que no paga impuestos, que abiertamente trata de sabotear
los procesos gubernamentales, siga gozando de tener una concesión, porque hay que decirlo, esas son concesiones que del espectro radioeléctrico que pertenecen al Estado, ¿no? Entonces, yo sí creo que a lo mejor podríamos regular los casos límites, ¿no? Para que sirva en ese sentido. Y por otro lado, desde las audiencias tenemos mucho que hacer para demandar veracidad, apego a la verdad, etcétera, ¿no? Así es. Gaby, en este sentido y a lo mejor para ir cerrando, eh, ¿cómo, cómo leer, por ejemplo, lo... Me distraje completamente en este momento. Esto pasa cuando uno está de disruptivo, o sea, me distraje en este momento, pero justo en este sentido, ¿no? O sea, ¿cómo, digamos, hacer, y retomando un poco lo que decías previo a esta respuesta que daba sobre los medios públicos y todo este debate, eh, ¿cómo resolver esta discusión que parece, digamos, a espantar, a calambrar a muchos, a muchas, sobre el chapulineo, ¿no? O sea, sobre de que el voto de Yunes, por ejemplo, haya sido el decisivo para esto, y todo lo que representa Yunes, no solamente dentro de la discusión partidista, sino también para otros sectores. O sea, ¿cómo resolver esta discusión? Si es que se puede resolver, si es que así es como vamos a estar entrando en una dinámica en el poder legislativo donde se tienen que hacer alianzas con personajes bastante oscuros. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo recomponer eso? Y, digamos, ¿cuáles son los elementos clave para ese debate? Porque pues también, o sea, yo sí siento viendo el debate público que hace falta justamente como fijar posiciones. De ahí el presidente, por ejemplo, en la entrevista que le hicieron los moneros, salía diciendo, bueno, es que no somos principistas, sino que somos más pragmáticos. O sea, ¿hasta qué punto se puede abandonar eso? ¿Hasta qué punto no? ¿Y qué claves o qué herramientas, digamos, tiene la población, la gente de a pie, ¿no? La base social que construye este proceso para poder debatir esto y hasta qué punto ser críticos y autocríticos con estas prácticas dentro del partido, pero también, digamos, las organizaciones que pueden acompañar estos procesos de forma paralela, ¿no? Sí, ay, pues ahí tocaste el meollo, Ale, porque pues claro que a todos nos escandaliza que el voto que dio la mayoría calificada sea justo el de Yunes, porque si hubiera sido algún otro panista, a lo mejor, ¿no? O alguien de MC, ¿no? Eh, Ahora, también es cierto que quien principalmente se tendría que hacer cargo de eso sería el PAN. Así como, por ejemplo, Morena es quien se tiene que hacer cargo de haber llevado a una impresentable como Lili Telles, porque fue quien llevó a una impresentable como Lili Telles, que ahora la vemos vociferar desde la otra trinchera, claro, ya ahora como plurinominal, pero quien la subió al ruedo de la cuestión legislativa, pues fue Morena y se tiene que hacer cargo Morena de eso. En el caso de Yunes, quien tendría que hacerse principalmente cargo es el PAN de haber llevado al poder legislativo gente con antecedentes penales que es fácilmente, digamos, como manipulable, ¿no? O sea, si tú tienes una larga cola que te pisen, pues es pues fácil que te la pisen, ¿no? Entonces, esa es la primera, porque por supuesto que la oposición quiere que el principal responsable sea el partido de Morena y no, yo creo que el principal responsable sería quien lo llevó ahí. Por otro lado, creo que hay que hacer la crítica de las alianzas que vienen desde antes, y tú lo decías también, Ale, sobre lo que sucedía en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, ahorita decimos, es el voto de Yunes, pero bueno, tienen en sus filas a Murat, tienen en sus filas al que es el acusado de la muerte ay, se me fue ahorita, Ajá, sí, de Samir Flores, Hugo o Flores. sea, digo, ya razones para hacer la crítica de quienes han llevado a sus filas, las teníamos desde antes, no era Junts. ¿Qué me parece positivo o rescatable de esto? La cantidad de gente que estaba siguiendo el debate por el canal del Congreso.
y que pudo verlos en acción a todos y no fue un espectáculo tan agradable, empezando porque o sea, nadie salvo la perorata, ¿no? De los que dicen que vivimos en la dictadura y que van a salvar a México y de los que dicen todos son los vítores y esto, se vio poca argumentación. Eso es algo que es bueno que la gente lo veamos para poco a poco ir demandando mejores representantes populares, ¿no? Entonces, ya ahí en que tengamos ese nivel de politización, que la gente vea eso, o sea, ustedes como periodistas, ¿cuándo habían visto tanta gente siguiendo por tantas horas un debate legislativo, ¿no? Entonces, eso ya nos habla de un nivel de politización importante. No se va a dar lo demás de la noche a la mañana, que les digamos, si tú no argumentaste y demás. Yo, por ejemplo, me quedé esperando que todos los que habían reservado artículos efectivamente los reservaran y quitaran aquellos que realmente nos preocupan. Y después los reservaron nada más para volverse a echar un segundo discurso y dijeron, y quito mis reservas, ¿no? Esas cosas no deberían darse en un debate legislativo porque estás discutiendo la ley, ¿no? Sabemos que justamente se supone que en comisiones ya se discutió y que tiene que llegar más o menos planchada. Esa es una. Yo creo que el que la gente lo vea, también hay una parte en donde tendremos que irnos moviendo. Por otra parte, es cierto que tenemos que reconocer que Morena ha sido esta, digamos, como amplio paraguas, ¿no? Que ha abrevado y ha admitido bajo eh, su manto, pues todo tipo de personajes. Héctor Alejandro Quintanar decía, esto sucedió también porque lo que se quería era ganar elecciones rápido, ¿no? O sea, se sabía, digamos, que cuando dicen no somos principistas, bueno, que eso lleva un tiempo que, por ejemplo, a la izquierda nunca la izquierda, digamos, más de los de que militaban en el Partido Comunista y demás, pues nunca pudieron llegar al poder, ya no digamos cuando estaba proscrito el partido, ¿no? Entonces, han tenido resultados, o sea, el asunto es que sí, efectivamente ese pragmatismo le ha llevado a resultados. Entonces, cuando juzguemos eso, digamos, bueno, ¿qué es lo que está en juego para hacer esas alianzas? No se trata de justificar todo. Claro que tenemos que señalar esos errores y sobre todo tenemos que señalarlos cuando esos errores vayan a jugar en contra de ciertos principios que nosotros queremos que se mantengan, que son los principios desde la izquierda, ¿no? O sea, por supuesto que genera muy poca confianza ver a muchos de estos diputados y senadores que podrían votar por iniciativas que sean francamente de derecha, ¿no? Y eso es lo que preocupa cuando haces alianzas con esos personajes. Pero en la medida en que la gente esté más involucrada, es en la medida en que vamos a poder demandar estas cosas, vamos a poder señalarlas y vamos a poder reconocer que este cambio, ¿no? En donde a lo que apunta es a una mayor participación popular, a una deselitización de las decisiones, incluso las judiciales, es por sí mismo benéfico, ¿no? Y que tendremos que, no quiere decir que todo sea benéfico, pero tomar eso y ver cómo vamos desmontando o neutralizando siempre desde la participación popular estos otros resabios nada buenos, ¿no? De cómo se ha conformado y cómo han hecho mayoría en Morena. Gaby, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras y nosotros aquí en Disrupciones, que no sea la última vez, que estés más por acá. Y pues bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, Gaby. Gracias, cuídense mucho, chao.